Bueno, vamos a hablar de un tema que es relativamente básico, como lo son los soportes y resistencias, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante el tema de soportes y resistencias? Si vemos acá en el gráfico, vamos a ver que el precio se mueve entre impulsos y retrocesos, ¿cierto? Pero él tiene esa tendencia a respetar ciertas zonas. Por ejemplo, vamos a identificar lo que serían primero soportes. ¿Qué es un soporte? Básicamente es una vela bajista y una vela alcista. Entonces, si miramos acá, podemos ver, acá hay una vela bajista y una vela alcista. Nos genera un soporte. Lo mismo acá, una vela bajista y una vela alcista. Así sucesivamente nos podemos quedar marcando lo que serían soportes. Vela bajista y una vela alcista me generan un soporte. Vela bajista y una vela alcista, ¿cierto? Vela bajista y vela alcista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en estos puntos? Si podemos ver, muchas veces el precio tiende a buscar estas mismas zonas. Entonces, de esa manera identificamos lo que son los soportes. ¿Cómo se identifican las resistencias? Básicamente es lo mismo, pero de lo contrario, sería una vela alcista y una vela bajista, ¿cierto? Entonces, vela alcista, vela bajista. Vamos a cambiar el color para poderla tener claro. Entonces, resistencia, vela alcista y vela bajista. Vela alcista, vela bajista para la resistencia, ¿cierto? Y así nos podemos quedar también mucho rato. Entonces, de esta manera identificamos soportes y resistencia. ¿Por qué es importante? Porque el precio siempre se va a mover entre soportes y resistencia. Entonces, de esta manera también nos podemos ayudar a identificar una estructura, como vendría siendo, por ejemplo, acá. Arranca el soporte, llega la resistencia, vuelve y retrocede a un soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, resistencia y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante, porque podemos identificar tanto estructuras como puntos donde probablemente el precio vaya a reaccionar más adelante. Entonces, como la idea es identificar una zona, ¿qué es lo que vamos a identificar aparte de los soportes y las resistencias? Esa mechita que nos deja a partir de donde se generó el cuerpo, es decir, como por ejemplo este nivel, acá empezó el cuerpo y la mecha de la vela alcista llegó hasta este punto. Esto vendría siendo nuestras zonas de oferta y demanda. Entonces, acá donde se formó el cuerpo hasta la mecha, zonas de oferta y demanda, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras zonas de demanda? Las zonas donde hubo anteriormente un soporte. ¿Por qué? Cuando hay alta demanda, ¿qué es lo que hacen los precios? Incrementar, ¿cierto? Entonces, para que no nos perdamos. Zona de soporte, zonas de demanda. Entonces, muchas veces va a pasar lo siguiente. Acá tengo un soporte, tengo una zona de demanda. ¿Qué pasa cuando llega el precio a nuestra zona de demanda? Incrementan los precios. ¿Qué quiere decir cuando incrementan? Suben el precio. Entonces, es importante saber identificar esto. ¿Por qué? Porque es una zona de alta probabilidad de reacción. Entonces, gracias a esto podemos encontrar en ese punto en específico oportunidades de entrar en compras. Entonces, ya tenemos claro que tengo una estructura alcista, tengo una zona de soporte detectada, lo que vendría siendo una zona de demanda, ¿cierto? Y veo que el precio está en esa zona, probablemente tengo una oportunidad de compra. Entonces, en base a eso, esa puede ser una de las confirmaciones de tu estrategia para buscar una oportunidad de entrada, bien sea en compra o de venta, ¿cierto? Entonces, zonas de demanda, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las zonas de oferta? Lo mismo que en el tema de los soportes, solo que al contrario. Una vela alcista, una vela bajista me crea una resistencia. A partir de punto hasta donde llega su mecha, estaríamos creando lo que sería mi zona de oferta. ¿Qué pasa cuando hay oferta?
los precios bajan. Entonces, esto vendría siendo mi zona de oferta. Listo, vamos a identificarlo con otro color. Entonces, acá por ejemplo, había un nivel tanto de oferta como de demanda que mostraba a partir de este punto que habían posibles reacciones acá. Entonces, aquí se utilizó como oferta y aquí luego se utilizó como demanda, ¿cierto? Entonces es una zona de alta probabilidad. Esa es la importancia de saber detectar tanto tus soportes y resistencias como oferta y demanda. ¿Listo? Entonces eso no tiene nada del otro mundo. Se puede ir practicando en el gráfico de esta manera. Voy a identificar soportes, una vela bajista, una vela alcista. Entonces ya luego oferta y demanda, simplemente trazamos una zona hasta la mecha. Esa es la manera que yo lo utilizo para trazarla, pero no quiere decir que sea ley lo que yo digo. O sea, hay gente que la trazará de diferente forma, no sé. Lo importante es que tenga una ventaja estadística. ¿Qué ventaja estadística me da a mí? Que si llega a esa zona hay una probabilidad de reacción. Entonces ya es cuestión de hacerle backtesting, probarlo como tal, cómo va a funcionar en tu estrategia y ya. Entonces espero que haya quedado claro el tema de soporte y resistencia, oferta y demanda.